En Argentina, las luces de la sala se apagan, pero no para dar inicio a una película. Se apagan porque hay menos público, menos funciones, menos cine nacional. Los consumos y las prácticas culturales hablan de nuestra identidad, de aquello que nos hace parte de una comunidad. Durante ciertas épocas, el cine nacional fue una forma de vernos, de respondernos quiénes somos. Pero hoy parece que el país ya no se mira. Si no nos miramos, ¿quiénes somos? Mi nombre es Jazmín Gallardo, periodista y estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de San Martín. Juntos vamos a conocer cuáles son los motivos de la caída del consumo de cine argentino en salas en 2024. Veamos en estos gráficos la variación interanual que hubo en el total de entradas vendidas. Entre 2023 y 2024 hubo una caída del 19,67%. Pero si nos adentramos en la cantidad de espectadores que decidieron ir a ver cine argentino, la caída es del 59%. Es decir, que en 2023, 1.750.000 personas apostaron por cine nacional. En 2024, apenas 718.317. Casi 36 millones de personas fueron al cine. Sin embargo, la participación de cine nacional en esa elección apenas alcanzó el 2,3%. Y solo una película argentina superó los 100.000 espectadores. Estamos hablando de El Jockey, que vendió 123.100 entradas. El año pasado fue el peor año para el cine nacional en términos de concurrencia a las salas de cine. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Por qué creen que sucedió? Creo que en general a veces no se le apuesta tanto al cine nacional. Es como que esperamos que el cine sea como en Estados Unidos, como que tengan megas películas, un montón de efectos especiales, y capaz que en Argentina no tiene tanto eso. Es como que para mí no llama tanto la atención. A veces también te fijas un poco el actor que está y te pasa eso, como que capaz que si ves a Suárez decís, bueno, sabés que va a ser siempre como el mismo actor, o sea, su forma de actuar es igual, pero ya sabés que te vas a divertir. ¿Por qué el Gomón? ¿Por qué elegir cine argentino? Bueno, primero, siempre que puedo, vengo al Gomón, y si es argentina la película, espero a que esté en el Gomón, y consumir cine argentino me parece importante. Me gusta el cine en general, pero digamos, soy de acá, me parece importante consumir lo nuestro. ¿Consumen cine nacional habitualmente? Sí, bastante, mucho. ¿Qué pasa con el cine argentino que no lo vemos? O sea, ¿qué creen? En términos macro, lo que se les ocurra contar, el año pasado fue el peor año para el cine argentino, no está viniendo nadie a ver las pelis argentinas. ¿Qué creen que está sucediendo? Y yo creo que, hablando en términos generales, primeramente una falta de política al respecto, para lo que tiene que ver con el cine argentino. Bueno, eso es el principal motivo. Y creo que también hay algo de lo mainstream que te lleva a ver cosas de afuera si no te tomas el trabajo de fijarte qué están haciendo acá. Como que es como entrar a Spotify y escuchar la música, medio que te lleva a un lugar mainstream que va para otro lado. Y es como que está bueno volver a mirar para adentro. Y si hacemos un poco de historia, ¿cómo fue la situación desde la primera reproducción de un film nacional en una sala de cine hasta la actualidad? Siempre el cine fue así, ¿no? Siempre ha sido para el pueblo, y el cine siempre fue así, de arriba para abajo en el mundo. Ahora que puede filmar cualquiera, ¿no? ¿No es cierto? Y que puede ser el movimiento, bueno, falta eso para mí, esa manifestación. El cine argentino atravesó etapas muy distintas. Para conocerlas en profundidad, hablamos con Raúl Manrupe. Él es investigador, guionista, director y archivista audiovisual argentino. Reconocido por su labor en la recuperación y preservación del patrimonio cinematográfico nacional. Es una figura clave en el estudio de la historia del cine y de los medios audiovisuales. Es coautor del libro Un diccionario de films argentinos, obra de referencia indispensable para la historia del cine nacional.
Bueno, el cine argentino que nació tempranamente, ¿no? O sea, ya en 1895, en diciembre, fue la primera proyección de los Lumière, y ya en marzo, abril del 96 ya hubo proyecciones acá, ¿no? Y después, bueno, se fue desarrollando una primera etapa, digamos, de cine silente, como se dice ahora, o cine mudo, como comúnmente se lo ha llamado, ¿no? En el cual se llegaron a hacer hasta 17 largos en el año, no, 20 largos en el año 1917. La llegada del cine sonoro fue lo que influyó muy positivamente en el cine argentino, al existir una demanda y una necesidad de películas habladas en español. Eso motivó la llegada del cine sonoro, que se produjera mucho cine, que nacieran muchos estudios. Esto es a comienzos de los años 30, como Lumitón, como Argentina Sonofilm, San Miguel, un montón, Pampa Film, un montón que para producir películas que no solo abastecían al público argentino, sino también hispanoparlante, ¿no? Entonces es como una primera etapa, digamos, que hubo de gran crecimiento y de exportación de películas y de artistas también. Era una primera etapa. Después, con la guerra y con la no alineación de Argentina instantánea con los aliados, se perdió ahí ¿cómo se llama? Los mercados de alguna manera por falta de apoyo, no de Washington, sino de Hollywood, ¿no? Fue una condición que a veces Washington criticó y para favorecer al cine mexicano, ¿no? Entonces ahí hubo ¿cómo se llama? Un decrecimiento en la exportación, digamos, de películas, pero igual se siguió trabajando, ya existía una gran, ¿cómo se llama? Industria. No existía el cine independiente. Pues filmar una película era muy costoso, digamos, ¿no? En 35 milímetros hubo algún par de películas independientes, un par, ¿no? Del Teatro del Pueblo, alguna otra que no se estrenaron o no se estrenaron. Y ahí es una etapa también de proteccionismo, ¿no? Después con la llegada al gobierno del general Perón, ¿viste? Y de protección al cine, cuota pantalla. Ya había habido antes algunos amagues de proteccionismo al cine durante los gobiernos conservadores, pero bueno, la gente iba mucho al cine, era el entretenimiento, sumado a las buenas condiciones económicas de la clase trabajadora, de la clase media. Eso permitía que mucha gente fuera al cine. Era la famosa salida de ir al cine para comer, por ejemplo, ¿no? Claro. O una cosa así. Y además la gente iba, no solo eso, sino también iban, por lo general, muchas personas iban 2 veces al cine. Las mujeres, por ejemplo, o a nivel suburbano, también se iba dos veces o 3 a veces por semana. Siempre hay una necesidad de que te cuenten cuentos, ¿no? Bueno, después con la llegada de la auto llamada Revolución Libertadora, y bueno, y con muchas presiones el establishment del cine de Hollywood, digamos, a nivel comercial, ahí hay una decadencia muy grande, digamos, de la producción clásica, digamos. Y a la vez el surgimiento esto hablamos de segunda mitad de los 50, principios de los 60, el surgimiento de otras maneras de hacer cine, de manera independiente, venido desde el interior también, ¿no? Con Fernando Birri, ¿no? Y toda la escuela del litoral. Y nacen otras formas de hacer cine, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, ¿no? Que también a nivel mundial hay como un decrecimiento de ese cine clásico, de estudios tradicional, con la llegada de la televisión, con la llegada de nuevas formas de filmar desde el cortometraje, desde la publicidad también. Y ahí hay una cosa que Fernando Birri dijo en su momento, lo estaba viendo la otra vez, que decía, bueno, siempre hubo un cine popular medio alejado de lo artístico, y después pasó del cine artístico alejado de lo popular, ¿no? Y el cine popular pasó a ser una cosa cada vez más chabacana o una cosa así, y el otro cine, un cine más de festival, ¿no? Claro. Entonces, pues a partir de ahí, durante mucho tiempo, ya estamos en los años 60, 70, qué sé yo, hubo mucha presencia de la censura también, que no solo se ha dado en los gobiernos militares, sino que ha atravesado muchos gobiernos incluso democráticos, y que tiene que ver, hay un libro que se llama Noches de Sano Esparcimiento, y habla de la censura
militar, eclesiástica y empresarial. Y bueno, y con muchos años de dictadura, con intervalos democráticos, hasta que bueno, con la gran dictadura, digamos, del 76 en adelante, y después con la llegada de la democracia, ¿no? La bienvenida llegada de la democracia, el juicio a los responsables de la dictadura, algo que no se da en ningún otro país del mundo. Y bueno, y así luchando, digamos, por eso, ¿no? Con etapas en las cuales se ha llegado a una sola película estar filmándose. Y siempre luchando, ¿no? Con esas idas y vueltas, con momentos de más éxito y menos éxito, con momentos en los cuales la gente parece despertar y los realizadores de alguna manera también, y se logra esa síntesis, digamos, de poder representar al espectador, ¿no? El cine argentino, yo siempre digo, es como el fútbol, digamos. Se puede decir cualquier cosa, menos que no tiene una tradición. Charlábamos eso, ¿no? Que el primer lanzamiento del tomo de un diccionario fue a finales del 95. Sí, diciembre del 95. No se estaba realizando ningún largometraje, exactamente. Y ahora estamos en una situación muy similar también, sí, incluso con mucho, una situación así de encarnizamiento, digamos, de crítica, digamos, ¿no? Hacia el cine y su utilidad, digamos, ¿no? Cultural o lo que sea, ¿no? Entonces es un momento muy complejo, como nunca se ha dado esa si en otros momentos, como no sé, en la Revolución Libertadora o así, se podía decir que sí, se apoyaban películas que servían para cobrar, como cosas que pasan siempre, ¿no? Para cobrar los créditos y después hacer una película que era de mala calidad, ese era el argumento. Pero bueno, ahora es directamente del cine argentino, que no sirve, ha sido criticado, ¿no? ¿No es cierto? Del apoyo del Estado, digamos, que existe en todos los países que hacen cine, digamos. En 2024, 1 de cada 5 personas dejó de ir al cine en Argentina. Pero el golpe fue mucho más profundo para las películas nacionales. De 224 estrenos, tan solo 94 superaron la barrera de las 1000 entradas vendidas. ¿Qué pasó con el vínculo entre las audiencias y el cine? ¿Por qué la Argentina está dando la espalda a sus propias producciones? En 2023 se dio a conocer la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, el único relevamiento oficial acerca de los hábitos, consumos y preferencias culturales de la población argentina. Se realiza desde el año 2013 a través del Sistema de Información Cultural de la Argentina, que dependía de la Dirección de Planificación y Seguimiento de Gestión del ex Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Cuáles son los objetivos de una encuesta nacional de consumos culturales? Bueno, básicamente son 4. La primera es conocer los hábitos, prácticas y consumos culturales de la población y los diversos escenarios regionales del país. La segunda es generar información para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones basadas en evidencia. La tercera es la promoción de la investigación académica y el desarrollo del sector privado vinculado con las industrias culturales. Por último, y muy importante, la detección de brechas de acceso y tendencias que permitan generar políticas públicas más precisas y efectivas. Yo trabajo mucho en las audiencias, sé que todos nosotros somos espectadores, también desde ese lugar tenemos preguntas para hacernos. Por eso, creemos que las discusiones requieren esa mirada interdisciplinaria que reconozca la dimensión política, como decía Flora recién. El cine siempre tuvo una dimensión política y siempre fue de la mano de la diplomacia. Para conocer más sobre este relevamiento público, charlamos con Marina Mogillansky. Ella es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Sociología de la Cultura, especialista en Estadística aplicada a las Ciencias Sociales y licenciada en Sociología. Fue una de las académicas que participó en el diseño de la metodología de la última encuesta de consumos culturales. Los intereses de su investigación se centran mayormente en los temas de la cultura latinoamericana, incluyendo cine y literatura del siglo XX. ¿Cuál fue tu rol específico en la encuesta nacional de consumos culturales y la importancia, ¿no?, de que existan este tipo de encuestas para pensar políticas públicas, entender qué está pasando en el sector? Así que si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, sí, en la encuesta de consumos culturales yo trabajé en el asesoramiento metodológico. Hicimos un trabajo previo a la implementación de la encuesta en el cual
trabajamos con expertos en las distintas áreas, o sea, con especialistas en teatro, en música, en cine, en videojuegos. Les fuimos preguntando qué habría que cambiar en el cuestionario, porque es un cuestionario que ya tenía varios años, y cada uno fue haciendo propuestas de qué le gustaría que se mida, cómo sería ideal preguntar, qué categorías de respuesta incluir o sacar. Así que ahí hicimos un trabajo bastante largo de mejorar ese cuestionario y de asesorar en términos metodológicos, y después acompañamos toda la implementación, supervisamos el trabajo de campo y después hicimos el análisis de los resultados. Con relación al cine, ¿cómo fue medir eso, los resultados, qué observaciones se hicieron ahí, como para ya entrar en esto, ¿no? Como en los cambios en los consumos culturales con relación al cine en particular, que es el tema que nosotros estamos trabajando? Bueno, del cine, o sea, la encuesta en realidad para todos los prácticas o consumos culturales tiene un mismo esquema. Te preguntan, ¿hiciste esto durante el último año? O sea, por ejemplo, ¿fuiste al cine durante el último año? Que es una pregunta muy abierta y muy general, pero que te permite por lo menos tener una tendencia. Y después con el cine o con todas después se abren más preguntas. Si no lo hiciste, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? Si fuiste, ¿con qué frecuencia fuiste? Y después se pregunta si ves películas nacionales dentro de las películas que ves. Pero este año, en realidad es algo que venía de la última edición también, se incorporaron más preguntas sobre las plataformas. O sea, empezamos a preguntar más si la gente consume plataformas de streaming audiovisual, y también se preguntó si veían cine nacional en plataformas. Y lo que se ve ahí es que la gente se vuelca a ver mucho más cine nacional en las plataformas. Pero también es abrupta la caída, ¿no?, del consumo en salas de cine nacional, porque veíamos que en el 2022, que es hasta donde cubre la encuesta, es del 11% la asistencia a cine nacional, y en el 2024 cae a tan solo el 2,4%. ¿Cómo se interpreta ese número? ¿Qué se puede ver ahí? ¿Por qué semejante caída en el consumo en salas? ¿Es por el efecto del streaming? Sí, o sea, eso seguramente incide, no creo que sea lo único. Lo que estamos viendo este año en concreto es que cayó mucho la venta de entradas de cine en general, no solo al cine argentino, pero al cine argentino cayó más. Ya se va perfilando, si uno compara mes a mes con el año anterior, va a ser un año probablemente de poca venta de entradas, que además coincide con que también hay poca venta de entradas al teatro, hay menos salidas culturales en general, o sea, tiene que ver con una crisis económica. O sea, en general la gente no elige el cine argentino para irlo a ver al cine, además de que ahora hay menos oferta de películas argentinas en las salas. Las películas argentinas, cuando están en cartelera, están en general muchas veces en los peores horarios, a menos que sea un tanque, ¿no? A menos que sea una película con Darín o con muy buenas productoras atrás, con mucha inversión publicitaria. Son pelis que las vas a ver, no sé, a las 3 de la tarde, no todos los días, en salas que tampoco son tan centrales. Entonces hay algo ahí de cómo se configura la oferta que tampoco le llega demasiado al espectador. Y además nosotras veníamos trabajando el tema de la quizá distancia que puede llegar a haber entre las audiencias, y también lo hablábamos recién más temprano, y las propuestas de los directores, ¿no? Y vos comentábamos, bueno, son muchas audiencias, sí, y también las propuestas son múltiples, y también ahí hay una crisis porque evidentemente con los de financiamiento, la crisis económica, todo este nudo que estamos vivenciando, pareciera que se dificulta aún más. ¿Vos cómo ves eso entre las propuestas, ¿no?, de los directores y las audiencias, que son múltiples? A mí me interesa mucho ese tema y me parece difícil dar una respuesta por esto que decíamos. O sea, hay muchos cines argentinos y hay muchas audiencias y hay gente que busca cosas diferentes, y está bien que así sea. O sea, lo ideal que uno podría querer es que haya mucho cine argentino muy diverso, mucho cine latinoamericano, y que las audiencias puedan encontrarse con el tipo de cine que les gusta, porque uno no lo puede prever, no hay un ingrediente mágico que os pueda decir, bueno, si la película tiene A, B y C, va a funcionar y se va a encontrar con la audiencia. Muy pocas veces pasa eso, y a veces es algo inesperado que sorprende. Entonces es difícil. La política de cine, la política de apoyo al cine argentino, además, como durante muchos años la idea que tuvo, para mí correcta, fue apoyar óperas primas, o sea, apoyó un cine también bastante experimental. Ahora lo que estamos viendo es la destrucción absoluta de esa política. O sea, el año pasado no se financió ninguna película, entonces lo que vamos a tener efectivamente es un desencuentro, porque no va a haber oferta. O sea, no va a haber cine nacional, va a haber muy poquitas películas, y ahí sí las audiencias no se van a encontrar, y eso es otra cosa que vemos en general en la investigación sobre audiencias de cine, que cuando en un país no hay cine nacional, el cine en general no funciona.
esto es algo que ya se vio históricamente. O sea, cuando no hay cine o hay muy poquito cine, también las personas se dejan de interesar por ese tipo de narración. Y entra en crisis en general, no solo el cine argentino, sino que probablemente vamos a ver una crisis del cine. Como los espectadores tenemos interés en ver algo que más o menos te interpele, o sea, algo que, en lo que puedas sentirte representado, en lo que sientas que hay alguna cercanía, alguna referencia local. Por eso han habido películas que funcionaron muy bien, ¿no? 1985 me parece que es clave en ese sentido. Tocaba un tema histórico cercano, un tema que era interesante de debatir. Además tuvo muy buena producción, muy buen guión, actores. Pero quiero decir, si vos te pasas una película sobre un juicio de un país que vos no conoces, es un poco más difícil que te interese, que enganches a alguien para ir o que después se arme una discusión sobre eso. Y el cine tiene esta cuestión de que a las personas nos gusta ir y después nos gusta conversar. O sea, nos gusta hacer una conversación sobre eso que vimos, y para tener otros interesados tiene que haber algún tipo de marco de referencia en común. Cuando hacemos un análisis por ahí del Inca, no sé si esto ¿crees que hay algún punto nodal donde hay que abordar el tema para salir adelante, digamos, para que sea una política estatal que tenga sentido, ¿no? Y que también nos podamos nosotros tener la bandera para defenderla? Sí, bueno, hay un problema de fondo estructural y que lamentablemente se fue dejando pasar, que es que hace unos 10 o 15 años cambió el modelo de negociación en audiovisual. Cuando ingresan las plataformas y empiezan a ser importantes en el mercado en América Latina y en Argentina en particular, cambia la forma en la que la gente gasta en audiovisual. O sea, en general el espectador va a preferir pagar una suscripción a una plataforma que es equivalente al precio de una entrada más o menos. Entonces, no es que va a dejar de ir al cine, pero la plataforma la paga. En Argentina hay una penetración muy alta de las plataformas. En la encuesta da algo así como que el 65% de los hogares tienen por lo menos una suscripción, y los hogares de mayor nivel adquisitivo tienen muchas suscripciones. Entonces ahí hay algo que se le escapó a la política de cine, porque nunca se pudo imponer que pagaran un impuesto específico. O sea, históricamente en Argentina y en Europa y en muchos países, la política es: si vos distribuís contenidos audiovisuales en mi territorio, tenés que contribuir. Este es el lema de Francia: todo el que distribuye, contribuye. Entonces había un impuesto específico, que era el impuesto que se pagaba sobre las entradas de cine. Un porcentaje de la entrada de cine iba al fondo de fomento para el presupuesto del Inca. Ese fondo fue quedándose cada vez más chiquito porque se empezaron a vender menos entradas. Con las plataformas eso se resuelve porque vos pagas por mes. No sabés si vos vas a encontrar una película que te encante o una serie que te encante, pero vos ya como cliente decidiste pagar por mes. Entonces las plataformas por mes ganan una cifra que es mucho mayor a la que hacía cualquier tanque de películas anteriores. Esa enorme cantidad de dinero, que además son dólares, es una forma por la cual se fugan divisas de la Argentina, que tenemos un problema histórico, crónico, de déficit de dólares y de divisas, no contribuye a la producción audiovisual. O sea, solamente pagan el impuesto general, el IVA, porque brindan un servicio, pero no pagan un impuesto que vaya a contribuir a que se produzcan contenidos locales. Eso se discutió un montón, hubo proyectos, ninguno de los proyectos logró ser debatido en serio ni aprobarse, incluso porque al interior del sector tampoco había acuerdos de cómo tenía que ser implementado eso. Pero ahí fue la batalla perdida, digamos, cuando no logramos, que todavía hay que ver, todavía puede ser que eso cambie. No está el contexto ahora, me parece, como para que se vaya a regular, porque el gobierno actual está dispuesto a entregarle todo a las plataformas. Pero la verdad es que no tendría por qué ser así. Bueno, Marina, ya para ir cerrando, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos y las principales oportunidades que tiene el cine nacional en los próximos años, entendiendo toda esta maremoto de escenarios que hemos hablado y que no se ven muy prometedores? Y la verdad que ahí el principal desafío me parece que es sostener, pelear para que siga habiendo una política de financiamiento y de promoción al cine nacional y al audiovisual nacional. También quizás no hay que pensar solamente en cine, hay que hacer alianzas con otros sectores, hay que pensarlo de una manera más compleja, pero hoy la situación es absolutamente crítica porque se está destruyendo, y lo que está pasando es que se están desarmando los equipos creativos. O sea, nosotros tenemos un muy buen cine nacional porque son muchos años de políticas de fomento, de tener una escuela pública de cine, de tener universidades que forman, de toda la experiencia que se ha hecho, de apoyar que los equipos vayan a festivales. Es decir, son muchos factores. Realmente para tener cine es una industria muy compleja y tenés que tener todo tipo de especialidades y tenés que tener experiencia y tenés que tener hasta, te diría, una diplomacia que apoye ese cine.
En fin, hay muchas cosas que hoy están siendo destruidas absolutamente, entonces creo que el principal desafío es parar esa destrucción, porque de verdad que van a ir recursos que se han formado con muchos años. Según datos del Sistema de Información Cultural de la Argentina, en el país hay alrededor de 1000 pantallas distribuidas en 331 cines. La localización geográfica de las salas de cine no escapa a la tendencia a la concentración en el centro del país. Más de la mitad de las salas se concentra en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta concentración de cines guarda relación con el hecho de que estas 4 jurisdicciones cuentan con el 62% de la población de todo el país. Lo que estamos o lo que se hizo en el Inca fue precisamente toda la transformación necesaria para que deje de ser una caja más o una caja negra más de la política, premiando no el talento, sino tal vez muchas veces el amiguismo ideológico. Ahora, en vez de anticipos, se van a dar créditos a tasa de plazo fijo del Banco Nación a 90 días. Si después la película genera interés y consiguen efectivamente un subsidio, pueden devolver el crédito con esos recursos. Por otro lado, se reglamenta la obligación de acreditar audiencia para percibir el subsidio tradicional de medios electrónicos, que antes no requería ninguna contrapartida para ser otorgado. Ahora va a ser necesario demostrar un mínimo de 10.000 reproducciones en plataformas pagas para recibir este subsidio. De hecho, encontramos 40 este año, de la última tanda de películas, 40 que tuvieron menos de 1000 espectadores cada una. Puerto Deseado, 3 espectadores. Vos no me digas que soy el loco buitrico del Regimiento 7 de Malvinas herido en combate. Decí que estoy preparando un barquito propio para ir a Malvinas sin pasaporte. Eso es lo que tenés que contar vos de mí. Adorni nombra 3 películas por las cuales eran como el ejemplo de que el cine nacional no lo ve nadie y era no tenía sentido que el Estado financie películas que nadie ve. Y una de las nombra Partido de mí, un barco llevándome, Después de un buen día y Puerto Deseado. Juan Bugarín es el director de Puerto Deseado, dedicado mayormente a los documentales. En 2023 estrenó en salas argentinas su último film, producido por Lazo Cine y Río Azul Films. Puerto Deseado retrata la vida de un excombatiente de Malvinas que procura regresar a las islas en un pequeño barco en reparación. Sin pasaporte, 40 años después, quiere izar la bandera celeste y blanca en tierras ocupadas desde 1833. La pregunta nodal que recorre el documental es ¿hasta cuándo dura la guerra en la cabeza de una persona y cómo afecta a quienes nos rodean? En nuestra película aparece en un listado de 2024 con 3 espectadores, pero en realidad ese listado está mal porque la peli se estrenó en 2023 y en el listado de 2023 aparece con esa cantidad, con la cantidad correcta de espectadores, supuestamente de Gaumont. Entonces no sé, esas 3 personas si corresponden a otra peli que se llama igual o bueno, son 3 espectadores mal contados que no están sumados en el listado correcto. Pero bueno, eso responde a una mala gestión del conteo o al menos de la organización de datos que tiene el Inca, ¿no? Entonces el gobierno, la política del gobierno es, ok, como esto está o mal contado o va poca gente, entonces decimos no poner plata en nada. En vez de, proponer algo, ¿no? Como proponer cambiar lo que está mal o encontrarle la vuelta, ¿no? Es supuestamente un gobierno, mucha gente pensando cómo llevar adelante políticas para un país. Como haría bueno que surja una idea superadora a cómo se venía gestionando Inca
hasta ese momento. Que no es que hay un desembolso y uno hace lo que quiere con eso, sino que es todo un proceso. Sí. Y en tu caso fueron años y años para poder tener el documental. Sí. Y la verdad que son procesos que no son fáciles, que te piden un montón de cosas para corroborar que vos pensaste la película, que pensaste el presupuesto, que el guión está bueno, que tenés al personaje comprometido con la película, que vas a poder hacerla, como que haya certeza, ¿no? Y cuando vos aplicás, pasa por un comité de selección, que son personas de la industria del cine que se sientan a leer todas las propuestas que le llegan al Inca y cada comisión elige una cierta cantidad de películas para que sí sean, para que darle el interés y que luego sean financiadas. Por ahí hay cierta construcción de la distancia que hay entre las tramas y la audiencia, ¿no? Hablando del cine nacional. ¿Vos cómo ves eso? Porque en tu caso, que fue llamativo, era eso, ¿no? Una causa nacional que por supuesto desde algún lugar yo creo que atraviesa a casi todos. Entonces hay cierta conexión ahí. Pero en términos macro, ¿vos cómo estás viendo ese escenario? O sea, ¿efectivamente hay una distancia entre las audiencias y las propuestas de los directores? ¿O crees que hay otras problemáticas aún mayores, como por ejemplo el tema de la difusión? Porque también estamos como llegando a ese puerto de que evidentemente la desconexión que hay no es por las tramas, sino porque la gente no se entera de qué está haciendo su propia gente, ¿no? O sea, qué están produciendo. Son muchas causas, yo creo. Sí, estoy seguro que la principal es la difusión. Hay tanta oferta a una persona que para un público que tiene acceso a YouTube, a Netflix, a HBO, bueno, a todas las plataformas o piratearlas, como es infinita la cantidad de material audiovisual que se consume, que uno tiene su película y la termina sin ningún tipo de apoyo económico para después darla a conocer, como para que la gente se entere que existe. Por eso yo decía lo de los festivales, porque un poco es, bueno, no tenés plata, pero lográs que la peli despierte interés en un festival, entonces es una manera de generar cierta publicidad, digamos, cierta difusión. Pero bueno, si no lo potenciás también con una estrategia de difusión y con dinero, que es lo que falta para difundir, no termina de funcionar. Y eso pasa con la mayoría de las películas. Y más cuando no tenés una figura como Darín o Francella, que son o Suar, que son los que traccionan por sí solos público. Se está corriendo el lugar estatal. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué proyecciones hay en un colectivo de documentalistas hoy? ¿Cómo ves ese terreno? Es difícil visualizar cómo se sale de esto, ¿no? O sea, ahora hay una total falta de producciones, casi cero, y mucha falta de trabajo en el ámbito del audiovisual. Lo cual nos hace muy dependientes del exterior, digamos, de que plataformas vengan a producir acá o que te contraten para irte para producir para afuera. Y el resultado de eso es un cierto colonizaje intelectual, porque uno después tiene que pensar ideas o proyectos para afuera, digamos, y no que cuenten algo del país. Lo importante son no abandonar las historias y que te generen, que te emocione la historia que vas a contar. Y a mí me sale seguir, me dan más ganas todavía. En épocas así me incentiva más a hacerlo y a no dejarlo, ¿viste? Creo que hay que pelear un poco por seguir visibilizando y contando historias. Siento que a pesar que financien, a pesar de que no quieran que haya cine argentino o que haya solamente 2 películas argentinas,
van a seguir existiendo un montón de historias, un montón de películas y van a seguir existiendo espacios donde se proyecten estas películas. Tal vez no sean en cadenas de cine gigantes, sean en espacios alternativos como está pasando ahora, en bares, en cooperativas, en la calle, como va a seguir estando, y la gente va a esos lugares. Nosotros ahora proyectamos la película en espacios alternativos y llenaron la sala, fueron un montón de personas, se interesaron por la película, se genera una charla que es imposible de tener si la ven en plataformas. Es una charla súper interesante. Según un informe del Espacio Audiovisual Nacional, en el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei, la situación del Inca se volvió compleja. A lo largo del 2024 no se aprobó ninguna película nacional. Esto es la primera vez que sucede en la historia del Inca. El presidente del organismo, Carlos Pirovano, tiene el récord histórico de 0 películas aprobadas. El apoyo a festivales, estrenos y exhibiciones fue suspendido o eliminado. Además, en el emblemático Cine Gaumont no se exhibe más únicamente cine nacional, sino que ahora también se exhiben películas extranjeras. Se eliminó la cuota de pantalla y otras herramientas clave para sostener los estrenos y que lleguen a cada rincón del país. Se renunció a la organización del mercado Ventana Sur en el país, que desde hace más de 15 años servía como plataforma de acceso internacional para las producciones locales. Además, se quitó el apoyo económico a películas participantes en festivales internacionales, lo que redujo notablemente la visibilidad de los films nacionales y se limitó su acceso a nuevos mercados. A partir del intento de comprender por qué hubo una merma tan abrupta en el consumo de cine argentino en salas en 2024, se puede concluir en que no hay un único motivo y estas causales deben ser atendidas para pensar y accionar en la defensa de nuestra industria audiovisual nacional. Para trascender el diagnóstico se podrían pensar en 2 caminos, ambos posibles. El primero debe ser una solución política. Si el Estado argentino está alegando que no hay plata, que no hay financiamiento para las industrias audiovisuales argentinas, ¿por qué no pensar entonces en aquel factor que vimos a lo largo del reportaje que está emergiendo con fuerza en la Argentina y es la plataforma audiovisual? Aquella que está teniendo un grado de incidencia mayúsculo en los hogares argentinos. Es decir, que estas empresas comiencen a tributar en el país y que a partir de esos tributos vuelva a haber un fondo que sostenga al cine nacional. El segundo camino tiene que ver con la difusión y con lo económico. Los habitantes del país quieren ver cine argentino en salas. El problema es que desconocen cuáles son sus propias producciones. Es decir, que se necesita salir a contar qué está contando el cine argentino. Buscar más audiencias. En segundo lugar, lo económico. Afrontar el precio de una entrada hoy es muy difícil. Por lo tanto, el cine nacional debe ser popular y el cine nacional debe ser accesible. El cine argentino es identidad, es memoria, es industria y es futuro. La luz está tenue, pero encenderla todavía es posible.